Hola programadores, hoy vamos a entender qué es un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. Los términos intérprete y compilador se refieren a la forma en que un programa es ejecutado. En teoría, cualquier lenguaje de programación puede ser compilado o interpretado, pero en la práctica algunos lenguajes solo ejecutan de una u otra forma. Empezaremos con unos ejemplos de lenguajes de programación compilados. En primer lugar tenemos al lenguaje C. Este lenguaje es muy famoso, en casi todas las escuelas se enseña y muchos de nosotros los programadores iniciamos con este lenguaje. Es el mejor ejemplo de un lenguaje compilado. En segundo lugar tenemos al sucesor del lenguaje C, que es el lenguaje C++. Este lenguaje es muy parecido a su antecesor, con la diferencia de que este lenguaje se puede usar orientado a objetos o estructurado. En tercer lugar tenemos al lenguaje de programación llamado Go, que no es tan enseñado en las escuelas y tampoco es tan antiguo como los dos anteriores. Ahora vamos a comentar unos ejemplos de lenguajes de programación interpretados. En primer lugar tenemos al lenguaje de programación Ruby, que ya es bastante popular entre los desarrolladores. En segundo lugar tenemos al lenguaje Python. Este lenguaje es súper famoso y de los lenguajes de programación más usados en los últimos años. Y por último tenemos al lenguaje de programación JavaScript, que también es de los lenguajes más populares y más usados al igual que Python. Ahora, hay que entender que tanto lenguajes compilados como lenguajes interpretados son programas que convierten el código que escribes al lenguaje máquina, es decir, a código binario, para que la computadora lo pueda ejecutar. Es decir, tanto lenguajes compilados como lenguajes interpretados tienen la misma finalidad y se pueden usar en muchos casos parecidos o iguales. Ahora vayamos con la pequeña diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. En el lenguaje compilado se requiere un paso adicional antes de ser ejecutado. A este paso o proceso se le llama compilado. Este proceso convierte el programa a código fuente, que es directamente ejecutable por el computador. Es por eso que después de compilar el programa, se nos crea un ejecutable en nuestro computador. El lenguaje interpretado lee el código fuente del programa línea a línea, llevando a cabo cada vez las instrucciones específicas contenidas en la línea. Es decir, un lenguaje interpretado es convertido al lenguaje máquina a medida que es ejecutado. No habrá ejecutables en el computador. Ahora hablemos de las ventajas que tiene uno sobre el otro. Los programas compilados se ejecutan mucho más rápidamente que los interpretados. Además de las ventajas de la velocidad, los compiladores protegen el código fuente de alteraciones no permitidas. El código una vez compilado no se parece en nada al código fuente, y esa es la razón por la que los compiladores se usan casi de forma exclusiva por las firmas comerciales de desarrollo de software. En los lenguajes interpretados, en el ciclo de desarrollo, es decir, en el momento en que escribes el código y lo pruebas, es más rápido. Estos lenguajes de programación están optimizados hacia el programador, le hacen un poquito más fácil la vida al programador. Los dos tipos de lenguajes de programación son muy útiles en el desarrollo y cada vez la brecha entre ellos es más delgada. Ya hay lenguajes de programación híbridos, como es el caso de Java, que es interpretado y es compilado. Muchos también consideran a Python, pero de la fuente que yo saqué estaba como interpretado, así que lo decidí dejar así.